Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un video sobre Sıla Türkoğlu y Halil İbrahim Ceylan. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Hoy les traigo una historia que está causando un verdadero alboroto en las redes sociales y dividiendo a los fans. Gira en torno a tres nombres muy conocidos en el mundo de la televisión turca. Doğukan, el nuevo rostro que ha irrumpido en nuestra imaginación televisiva, Sıla, una de las favoritas del público, y Halil İbrahim Ceylan, su compañero de larga data con el que muchos siempre soñaron verla como pareja. A través de rumores, fotos casuales y encuentros no tan evidentes, intentaremos armar las piezas del rompecabezas y distinguir los hechos verificables de las suposiciones que flotan por la red. Comencemos por dar un paso atrás. La llegada de Doğukan al set donde trabaja Sıla generó inmediatamente una división en la audiencia. Por un lado, aquellos que lo recibieron con curiosidad, alabando su frescura y talento. Por otro, aquellos que, enamorados de la pareja televisiva formada por Sıla y Halil İbrahim Ceylan, vieron a su nuevo compañero como un factor desestabilizador. No olvidemos, cuando una dupla gana el corazón de los espectadores, cualquier cambio es percibido como una amenaza al equilibrio emocional creado por la serie. Y aquí es donde se encendió la chispa que avivó el debate. Algunas declaraciones filtradas y una serie de fotos informales sugirieron que Sıla y Doğukan también se estarían viendo fuera del set, al menos para preparaciones, ensayos y descompresión después del trabajo. Nada fuera de lo común para dos profesionales que deben construir química en el escenario. Sin embargo, según los rumores, Halil İbrahim Ceylan no lo habría apreciado y habría instado a su pareja a mantener una clara distancia fuera de las obligaciones profesionales. Aquí es donde las versiones de los hechos se dividen. Algunos sostienen que fue una solicitud legítima para clarificar los límites, mientras que otros interpretan la postura de Halil como un gesto celoso. Lo que podemos decir con certeza es que, mientras Internet ardía con especulaciones, Sıla siguió mostrándose profesional y centrada en su trabajo. Sus apariciones en redes sociales, aunque medidas, señalaban una serenidad y enfoque en su camino artístico. Y Doğukan, por su parte, continuó moviéndose discretamente, presentándose como un compañero colaborador, atento a las dinámicas del set, capaz de ocupar su espacio sin pisotear a los demás. Mientras tanto, los fans más atentos comenzaron a notar detalles que, al ser colocados en conjunto, avivaron aún más la narrativa. Una foto fuera de una cafetería cerca de los estudios. Un video en el que Sıla se la puede ver saludando a alguien fuera de cámara. Una escena entre bastidores donde la complicidad entre ella y Doğukan es evidente. ¿Suficiente evidencia para proclamar un caso? No. Pero ingredientes perfectos para alimentar la especulación. Y en Internet, ya sabemos, un rumor repetido 10 veces fácilmente se convierte en verdad, incluso cuando sigue siendo una hipótesis. Según otras fuentes no oficiales, en al menos un par de ocasiones, cuando Sıla y Doğukan tuvieron reuniones técnicas para ensayar escenas complejas o coordinar promociones, Halil İbrahim Ceylan habría aparecido al final de la reunión, saludándolos cordialmente. De ahí la interpretación más extendida, Halil está al control. Pero la lectura alternativa es más sencilla y menos sensacionalista. Halil y Sıla comparten ritmos y lugares, es normal encontrarse, recoger a la pareja, caminar juntos, intercambiar algunas palabras con un colega. La línea entre presencia e interferencia es muy fina, y sin el contexto claro, corremos el riesgo de convertir lo que podría ser una gestión perfectamente normal de tiempos y compromisos en un chisme. Ahora, adentrémonos en el aspecto profesional. Cuando dos actores necesitan construir una relación creíble en pantalla,
se requieren horas de ensayo, comparar diálogos, acordar movimientos, miradas, pausas. Es un trabajo que demanda confianza mutua y escucha activa. El hecho de que Sly y Doukan se hayan encontrado más veces de lo habitual no significa automáticamente que estén involucrados románticamente, significa que les importa su oficio. Y en este cuidado por su trabajo, los límites entre la vida laboral y la cotidiana a veces se desdibujan. Aquí es donde entra en juego la comunicación dentro de la pareja. Definir cuánto, cómo y cuándo estos momentos fuera del set son apropiados. Como espectadores, también deberíamos preguntarnos algo más. ¿Cuánto pesa la presión del fandom sobre las relaciones que, por su propia naturaleza, requieren intimidad para funcionar? Cuando cada café se convierte en una casualidad, cada selfie en una pregunta, y cada reaparición de Alil es prueba de celos, la narrativa se aleja de los hechos. Muchos olvidan que, una vez terminada la filmación, los involucrados tienen el derecho de negociar sus propios límites sin tener que justificar nada al mundo entero. Entonces, ¿cuáles son los puntos fijos hasta ahora? Doukan es un profesional divisivo, algunos públicos lo defienden, mientras que otros lo rechazan en nombre de la pareja ideal Sla-Alil. Sla parece centrada en su trabajo y, a pesar de los rumores, no avivó el escándalo. Si ha habido más diálogo con Doukan, parece ser por la necesidad de construir una escena. Alil Ibrahim Ceylan es percibido como celoso por algunos, como protector por otros. Lo único sensato es que se preocupa por Sla y preferiría límites claros. Más allá de eso, entramos en el terreno de la interpretación. Luego está la cuestión de la responsabilidad de los medios. Tomar una frase fuera de contexto o un detalle visual y convertirlo en un titular llamativo es muy fácil. Es más difícil explicar que el trabajo de los actores requiere proximidad controlada, supervisada a menudo por directores y entrenadores, y que muchas escenas son coreografiadas de principio a fin. Nada se deja al azar. Ni la mirada, ni la distancia, ni la duración del contacto. Si hay química, es el resultado de la técnica y la confianza, no necesariamente del sentimiento. Finalmente, una reflexión sobre el público. A veces pedimos historias maduras en la pantalla, personajes complejos, relaciones creíbles. Para lograr esto, los actores deben poder ensayar, reunirse y trabajar juntos. Si cada ensayo se convierte en sospechoso, si cada encuentro es un escándalo, todos perdemos, los actores porque no pueden trabajar en paz, y nosotros porque terminaremos conformándonos con personajes planos, carentes de la verdad que solo el tiempo y la preparación construyen. ¿Qué podría ser la salida? Comunicación y respeto. Por un lado, claridad interna entre Sla y Alil sobre los límites y exigencias del trabajo. Por otro, precaución de nuestra parte al juzgar lo que no comprendemos completamente. Si Sla, Doukan o Alil desean compartir su versión, que lo hagan. Serán declaraciones oficiales a las que podremos darles el peso adecuado. Hasta entonces, atengámonos a los hechos y recordemos que cada foto viral no necesariamente es una instantánea de la realidad. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.